¿Se preguntan cómo ir de Estambul a Éfeso? ¿Cuál sería la mejor ruta que se debería tomar? ¿Ir en autobús, en avión o ir en auto? Son preguntas difíciles y especialmente cuando se tiene poco tiempo, pero se quiere aprovechar al máximo el viaje a Turquía. En esta guía de viaje sobre cómo llegar a Éfeso desde Estambul, les cuento 3 formas diferentes de hacerlo y las más prácticas. Realmente dependerá de su presupuesto, tiempo e intereses. Los mejores 3 medios para llegar a Éfeso desde Estambul son en avión, en autobús o en automóvil. Algunos de ellos son bastante sencillos, mientras que otros no tanto. La distancia entre Estambul y Éfeso es de aproximadamente 550 kilómetros. Por lo tanto, les llevará un poco de tiempo llegar hasta allí. Así que ahora veamos todas nuestras opciones de viaje. Vuelo desde Estambul a Éfeso. Puede tomar un vuelo desde el aeropuerto internacional Sabiha Gökçen o el aeropuerto de Estambul hasta el aeropuerto de Esmirna, Adnan Menderes. El viaje en avión dura aproximadamente 1 hora y 10 minutos y este es el aeropuerto más cercano a Éfeso. Tanto Pegasus Airlines como Turkish Airlines tienen vuelos tempranos en la mañana que salen de Sabiha Gökçen. Y Pegasus tiene vuelos de regreso a Esmirna después de las 9 de la noche, lo que la convierte en la mejor elección para planificar un viaje de un día de Estambul a Éfeso. También Pegasus tiende a ser más económica, pero de vez en cuando en Turkish Airlines se encuentran buenos precios dependiendo de las fechas. Desde Esmirna. Si se llega a Esmirna en avión, puede tomar el autobús Havaş desde el aeropuerto hasta Kuşadası y bajarse en Selçuk. Aquí abajo les dejo el link del sitio web de Havaş. Hay alrededor de 10 autobuses que circulan todos los días desde el aeropuerto de Esmirna hasta Aydin Kuşadası. Esto puede variar en menos cantidad en épocas de invierno, es decir, en baja temporada. Estando en Esmirna, también puede dirigirse a İzmir Otogar y puede tomar el autobús a Selçuk. Los autobuses Camil Koç y Metro Turism circulan por esta ruta. Una vez que llegue a Selçuk Otogar, puede tomar un dolmuş o minivan a la ciudad antigua de Éfeso desde allí. Los dolmuş son abundantes y se mueven tan pronto como se llenan, lo que supone unas 10-12 personas, y el ticket se lo compra en ese mismo lugar. Automóvil. Llegar a Éfeso en automóvil es definitivamente la opción más cómoda y conveniente si se prefiere alquilar un automóvil y conducirlo por su cuenta. La distancia entre Estambul y Éfeso es de aproximadamente 550 kilómetros y un viaje en coche debería durar entre 6 y 7 horas. Para el viaje por la carretera entre Estambul y Éfeso tendrán que tomar la Otoyol O5, que sería la autopista 5. Conecta el área metropolitana de Estambul con Esmirna a través de la ciudad histórica de Bursa y Balıkesir. Aquí, si lo desean, pueden hacer turismo en Bursa o tomar un desvío de 2 horas y media a Balıkesir para ver la antigua ciudad de Troya. Tengan en cuenta 2 cosas. La primera es que esta autopista O5 se paga peaje. Y la segunda es el tráfico de Estambul. Es una locura, así que hay que asegurarse de salir temprano en la mañana si planea conducir para poder salir de Estambul antes de las 9 de la mañana. En autobús. Tomar un autobús a Éfeso desde Estambul es la forma más económica y directa de llegar allí, aunque no es la opción más conveniente si no se dispone de tiempo. No obstante, el autobús es una de las opciones más populares entre los viajeros de bajo presupuesto. Tenga en cuenta que los autobuses los llevarán a la parada de autobús de Selçuk y desde allí puede tomar un dolmuş o minivan para llegar a la antigua ciudad de Éfeso. Los viajes en autobús desde Estambul a Selçuk pueden demorar entre 7 y 10 horas según la cantidad de paradas y cantidad de tráfico que se encuentre. También suele parar en una estación de descanso a mitad de camino para ir al baño y comer. Los autobuses nocturnos son populares entre los turistas. Se ahorra una noche de gasto de hotel, además de llegar de Estambul a Éfeso en el proceso. Operadores de autobuses populares de la ruta de Estambul-Selçuk son Camil Koç y Metro Turism. Las 2 paradas principales donde puede abordar los autobuses a Selçuk son Istanbul Esenler Otogar, que es la terminal principal de autobuses, y la estación de autobuses Ali Bey.
La empresa más recomendada es la línea de autobuses de Camil Koç, que recorren toda Turquía. Son cómodos y limpios, también ofrecen snacks y bebidas durante el paseo y cuentan con enchufes para cargar sus dispositivos móviles como el celular y la computadora. Pueden reservar los billetes de Camil Koç en el link que les dejo en la descripción. Tengan en cuenta que si ingresan desde el exterior al link y cambian el idioma, la página se transforma en FlexiBus, pero sigue siendo igual de segura. Luego simplemente ingrese desde Estambul hasta Selçuk y seleccione su fecha de viaje preferida. Otra forma de llegar a Éfeso es desde Bodrum. Tomando un vuelo desde Estambul a Bodrum, llega al aeropuerto Milas Bodrum. Desde allí, apenas al salir, puede tomar un Havaş o un taxi a la terminal de Torba. Allí tomar un autobús hasta Soke en Aydin y desde allí el bus con dirección a Selçuk. Si en sus planes está conocer la ciudad de Bodrum y sus alrededores, puede tomar el Havaş con dirección a Bodrum. Después de su visita, dirigirse desde la estación de autobuses de Bodrum hacia Otogar Torba y allí realizar el trayecto de autobuses anteriormente mencionado. Si ustedes llegan a Bodrum desde alguna de las islas griegas, también puede llegar a Éfeso. Solo deberá dirigirse hacia el centro de la ciudad de Bodrum y luego desde la terminal de autobuses dirigirse a Torba y luego a Selçuk, como se los indiqué anteriormente. Visitar las ruinas de Éfeso llevará al menos 2 a 3 horas, un poco más si deciden hacer las Terrace Houses. Y aquí un par de consejos. Si desean visitar Éfeso desde Estambul por su cuenta, les recomiendo tomar un vuelo a Esmirna, luego un bus a Selçuk y finalmente un dolmuş a la antigua ciudad de Éfeso. Esta es la opción de transporte público más eficiente que existe. Pero en el caso que estén buscando una solución más rentable, tome el autobús de Estambul a Selçuk. Prepararse para Éfeso es muy importante. Hay que llevar algo ligero y aireado porque siempre hace calor, especialmente después de las 10 de la mañana. Pantalones cortos y vestidos están bien. Consigan un buen par de zapatillas para caminar, porque los antiguos caminos de Éfeso están hechos de mármol y pueden ser muy resbaladizos, así que tengan cuidado y no se apuren. En verano, llevar sombreros, lentes de sol, mucho protector solar y agua, ya que el sol refleja en el mármol, lo que duplica considerablemente el calor. Desafortunadamente no hay tren directo desde Estambul o Bodrum a Selçuk ni a Éfeso. Hay tren desde Esmirna a Selçuk, pero no tiene la frecuencia como el autobús. Entonces el ahorro de tiempo que se hizo desde Estambul a Esmirna en avión se puede llegar a perder esperando el tren en Esmirna. Por lo tanto, yo no me explayaré sobre ese tema, ya que para un turista sin conocimiento veo muy complicado el tema del tren en este trayecto. Espero que les haya gustado el video y les sea de utilidad. Nos vemos la próxima. Görüşürüz.